¿Sabes cómo diferenciar una autoestima alta del ego? Una educación basada en priorizar las necesidades de los demás en lugar de las propias, haciéndonos creer que pensar primero en mí es un síntoma de egoísmo, nos lleva a, por un lado, sentirnos culpables y, por otro lado, a desconectarnos poco a poco de nosotros mismos, dañando así nuestra autoestima. El egoísta, y de esto hablo desde la experiencia propia durante un tiempo en mi vida, se valora desde una visión totalmente distorsionada de la realidad, creyéndose mejor que los demás, incluso perfecto. Necesitan constantemente ser el centro de atención, el centro del mundo, sintiéndose mal cuando no lo obtienen. Admiran desproporcionadamente sus cualidades. No solo no aceptan sus errores, sino que los esconden, llegando incluso a culpar a otros por ellos, en lugar de asumir su responsabilidad. No soportan las críticas, sean o no constructivas, adoptando una postura defensiva, agresiva. Por tanto, no son capaces de aprender de sus errores ni de las críticas de los demás. Les cuesta empatizar con otros, pues se centran y se concentran en sí mismos, están ensimismados e interactúan con otros por interés propio. Mientras que quien tiene una alta autoestima se valora desde una visión realista, conocen y reconocen sus defectos, sus limitaciones, sus imperfecciones, aprenden de sus errores, ven el lado constructivo de las críticas sin llevar a lo personal aquellas que tienen intenciones realmente destructivas, asumen su responsabilidad, interactúan desde el respeto, la escucha, la empatía y se cuidan desde el amor propio para poder dar así amor a los demás, pues saben que no se puede dar lo que uno no tiene, ni cubrir las necesidades de otros mientras no estén cubiertas las propias. Y éstas las cubren para sentirse bien y poder dar la mejor versión de sí mismos. Están abiertas a cambiar sus creencias y pensamientos, además de sus acciones. Piensan tanto en sí mismos como los demás, empatizando y colaborando generosamente, buscando el bien común. ¿Y qué es eso del ego? Pues imagina por un momento que tu mente es como el mar. En la tranquila profundidad se encuentra tu ser, la esencia del todo, la energía de la que formamos parte. Y en la turbulenta superficie, tu ego. El ego es el falso concepto de identidad construido como un mecanismo de autodefensa y supervivencia. Un personaje ficticio con el que me siento identificado, una máscara y a la vez una coraza que forman el personaje que protege mis heridas de infancia y el vacío existencial. Personaje que se siente separado del resto, lo que lleva a la desconexión de tu propia esencia, del amor, de la sabiduría interior. Este ego va recibiendo una programación, un adoctrinamiento, un condicionamiento del entorno social, familiar, educativo, que va formando un conjunto de creencias preconcebidas, de roles que asumes en tu vida, al que se va sumando el deseo de posesión, que va convirtiéndose en una obsesión que puede incluso llevar a enfermarte. Sus manifestaciones son el apego por el cuerpo, el afán por la apariencia externa y el conjunto de emociones derivadas de todo esto. Se alimenta de la atención de los demás, de la alabanza, de la admiración, del reconocimiento y en gran parte por la necesidad de poseer la razón. Lo que nos lleva a los tres estados predominantes en las relaciones del ego, que son la indiferencia, los deseos frustrados y la carencia, que trata de llenar mediante la manipulación a los demás. Tras la creencia de ser el mejor, se esconde el temor de no ser lo suficientemente bueno. Y tras el no sirvo para nada está el deseo de ser mejor que los demás. Este ego reactivo y victimista, que rechaza y condena todo lo que no nos gusta de nosotros mismos, nuestras sombras, es el que nos priva de la felicidad y el bienestar y, por supuesto, la paz interior. Quizás te preguntes, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto ahora? Lo que yo hago es tratar de restarle ese poder. Para desarticular progresivamente al ego, necesitamos comenzar a liberarnos de todo juicio mental, dejar de creer en estos juicios, dejar de darles su espacio, dejar de criticar, contemplar los hechos tal y como son, neutros, sin añadirle mis juicios ni mis deseos o mis expectativas.
Evitar mis juicios no implica aceptar lo que no quiero, sino ceñirme a los hechos sin meter el yo en medio de esto. También evitar la queja o poner en evidencia el fallo de otros y dejar de querer tener siempre la razón. Cuando introduzco un yo, un me, un mí en una explicación, realmente lo que estoy hablando es de mí, en lugar de los hechos, y la explicación deja de ser objetiva. La verdad no necesita ser defendida. La realidad es lo que es, sin importarle lo que cada uno piense de ella. Los pensamientos y acciones de los demás no tienen que ver contigo, aunque te afecten. Reconocer que los demás también piensan y actúan movidas por sus egos te permite evitar esas reacciones y, por tanto, evitar la lucha entre egos, de la que nada bueno vas a obtener, sino reforzarlo. Evitar las reacciones no es un síntoma de debilidad, sino de fortaleza interior, al evitar la lucha de egos, mostrándole a ese personaje que no te domina. Otra forma es observar lo que te molesta de los demás. Eso me ayuda a saber qué no he podido aún desmontar en mi ego. Entender que el rencor, el resentimiento, la queja y el victimismo son parte del ego me permite perdonar y trascenderlo. Focalizar mi atención en el presente cuando estoy sintiendo algo de esto me permite ir debilitando este dominio del ego, mostrándole que sé gestionar mi vida. Y no confundamos el ego con el orgullo, que es una emoción de la que ya hablaremos en uno de los capítulos que estoy preparando de la serie El Netflix de las emociones, para poderla compartir con ustedes, esta tribu de viveadores. Ya saben, soy Alejandro Daswani y esto es Viveando Vidas, un espacio de evolución hacia una vida más consciente. Bueno, tribu, un abrazo.